tenemos este mensaje, el mensaje del Señor Jesús. Cuando decimos el mensaje del Señor Jesús, y digo también el mensaje, ¿verdad?, de Satanás. Aquí encontramos, hermanos, la palabra de verdad y encontramos la palabra de mentira. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy estamos conscientes de que desde el principio la mentira ha querido opacar la verdad. Desde el principio, la verdad de Dios versus la verdad del engañador. ¿Están aquí? Quiero que estén aquí, hermanos. Porque no vaya a pensar usted que eso fue Pedro. No vaya a pensar usted que eso fue Jesús. Porque yo creo que si nosotros estamos aquí, es porque queremos estar un día con Cristo. Y para estar con Cristo hay que ser un discípulo verdadero. No hay que ser un discípulo a medias. Amén, iglesia. Los a medias no van a estar con el Señor. Por eso la palabra claramente dice, hermano, que ojalá fueres frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Están aquí? Entonces los tibios no le agradan al Señor, hermano. ¿Verdad? Estamos en esta porción de la palabra donde el Señor enseña el camino. Y le traigo a memoria lo que dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? Y cuando dice nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro modelo de vida. No hay otro, hermano, si usted tiene otra idea, otro pensamiento, eso no es de Cristo. Porque el camino que el Señor enseña en esta porción de la palabra, hermanos, cuando Él comenzó a enseñarles, dice la palabra que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Número uno, ¿qué es padecer mucho? Sufrir. Sufrir mucho. Ser golpeado, ser herido, ser maltratado, burlado. Y dice la palabra, padecer mucho y ser, ¿qué dice? Desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y no solamente ser desechado, sino dar y le dan muerte también. Si en nuestro tiempo alguien viniera a decir a nosotros, mira, tengo que sufrir, me van a despreciar, usted le aconsejaría que no le sucede tal cosa. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos compadecemos de alguien que está sufriendo? Yo no sé si usted se ha compadecido de alguien que padece o que sufre. Una de las cosas muy importantes, hermanos, aquí yo quiero hablar de este mensaje, el mensaje de Cristo versus el mensaje de Satanás. Y el mensaje de Satanás no es tan malo a nuestro oído. No es tan malo. Porque ¿quién quisiera padecer? ¿Quién quisiera sufrir? Y aún, ¿quién quisiera morir? En esta escritura, hermanos, la palabra dice que les dijo que le era necesario. Algunos les han enseñado que el sufrimiento no es parte de la vida del creyente. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Ahora la pregunta para nosotros, ¿a cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer, a ser despreciados? No. El hombre de hoy no está dispuesto a pasar ni siquiera escasez. No está dispuesto. Por eso cuando una persona está enfermo, lo primero que es queja en vez de darle gracias al Señor.
No es fácil estar enfermo, por supuesto que no es fácil. Pero siempre los que estamos en Cristo, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso debe de entender el creyente. Que si algo está pasando es porque Dios quiere hacer un milagro, quiere mostrarle algo, quiere prosperar su vida espiritual, quiere, o sea, esto, todo lo que malo parece delante de nuestros ojos se convierte en bien. Y dice la palabra, y entonces les explicó y les dijo: padecer mucho y ser muerto, y luego dice: y resucitar después de 3 días. Este mensaje que el Señor está dando, esto era la voluntad del Padre. Esto era la voluntad de Dios. Recuerde que Él no sufrió por casualidad. Él sufrió, y eso era lo que se había profetizado en todo el Antiguo Testamento, pero en especial menciono Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Dice la palabra que Él se llevó nuestras enfermedades y que, hermano, Él se llevó nuestros pecados, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. O sea, esto era la orden del Padre. Esto era el camino que podía, hermano, abrir un camino para todos los pecadores, para toda la humanidad que está perdida. La única, no hay otra opción, porque el hombre perdió el privilegio, despreció el mensaje que Jehová Dios le había dado en el huerto del Edén. Y entonces Dios envía a Jesucristo, y por ser Dios, hermano, porque su palabra de Él se cumple, su justicia, por Él es Dios. Él, hermanos, tuvo que enviar a su Hijo, y su Hijo tenía que padecer todo. Y el Hijo aquí está. Como dice la palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el quien hará todo lo que yo le diga. El siervo sufriente, aquí hablando con sus discípulos. Después de un tiempo, hermano, el Señor, después de los milagros que acaban de suceder, de multiplicar, de alimentar a la multitud, y ahora les da el mensaje. Este es el camino que venía delante del Señor: padecer mucho, ser desechado, ser maltratado, y le dan muerte. Lo que Él está anunciando a sus discípulos era lo que venía en el camino. Y en esto encontramos donde Pedro se levanta, y por eso aquí viene el mensaje verdadero, que había que padecer, que había que ser despreciado, que había que, hermano, dar muerte. Este es el mensaje de Dios, este es el plan de Dios. Están aquí, iglesia. Esto era el plan de Dios para el Hijo. Pero ahora viene, hermano, el discípulo que acaba de decir quién es Jesús, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora se encuentra, hermano, de que hermano, el sufrimiento, Pedro dijo: no es para ti. No es para ti el sufrimiento. Y yo, hermano, estaba investigando un poco en la palabra, en el original, donde dice que le tomó al Señor. Dice que es una actitud o una acción, que no solamente le dijo al Señor: no permitas que esto te suceda, sino que dice la palabra, verso número 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Han visto ustedes cuando a una persona lo toman aparte? ¿Alguien ha visto? Cuando las mamás o los padres, el niño está haciendo un desastre y dice: espéreme, hermano, espéreme, hermana, vente, niño. Y lo lleva al baño y allá lo pone, ¿cómo le dicen? Lo pone en la pared y le da unos cuantos, y te callas, y lo trae otra vez, aunque viene, pero ya se calmó.
Pedro, dicen hermanos los hombres que estudian, que eso es lo que Pedro hizo. Tomó al Señor y le dijo, no permitas que eso te pase a ti. Pedro quería a un Salvador, quería a un sanador, quería a uno que multiplique todo, quería a uno que, hermano, que le sigue la multitud, pero no quedaba en él recibir el mensaje que el que estaba con él iba a padecer. No estaba de acuerdo. Reprendió al Señor y le dijo, no permitas. Dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro no estaba de acuerdo con el sufrimiento. No lo aceptaba el sufrimiento. No quería el padecimiento del Señor. Pero dice la palabra que es necesario. El Señor mismo dice, hermanos, en el versículo número 31, dice la palabra que le era necesario. No podía esquivar la voluntad del Padre. No, recuerde que Él vino a cumplir, a obedecer todo, hermano, porque la paga del pecado es la muerte. Y el que debía de morir por toda la humanidad era el Señor. Pero Pedro participó como el mensaje de Satanás en el capítulo número 4 en el Evangelio de Mateo, hermano. Capítulo número 4, se recuerda cuando el Señor estaba en el desierto. Cuando el Señor venía de orar, de ayunar, se le presentó el diablo. Si hay alguien, hermano, que ha propuesto destruir el plan de Dios, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo, hermano, se ha propuesto a destruir el plan de Dios. Pero como es el Hijo de Dios, Jesucristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, vete, Satanás. Cuando el Señor tuvo hambre y le dijo que convirtiera la piedra en pan. Y cuando le llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate. Y luego lo llevó, dice que le mostró todos los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Capítulo 4. Entonces imagínese usted, el enemigo, hermano, se ha propuesto para estorbar la voluntad de Dios. Y por eso se da cuenta la palabra que dice el Señor aquí. No le dijo, Pedro, quítate delante de mí. Así como el Señor le habló a Satanás en el capítulo número 4. Vamos para allá. Así le habló Pedro. ¿Qué era lo que hizo Pedro? ¿Están aquí, amados hermanos? ¿Qué era lo que hizo Pedro? Tal vez para usted humanamente, Pedro lo que hizo, dice que en los hombres, él estaba en lo natural, en la mente del hombre, sin Dios. Eso era lo que aquel Pedro que se manifestó en ese instante. Por eso el Señor le dijo, pero volviéndole, dice, y mirándole a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Alabanza sea a Dios. Es que nuestro Señor estaba tan decidido a obedecer al Padre, porque había una humanidad perdida, una humanidad que no tenía esperanza. Y era necesario, hermano, el sufrimiento del Señor. Esto es duro, hermano. Esto es duro. Quizá alguno de nosotros hoy nos va a decir el Señor, quítate delante de mí. A su nombre, gloria. ¿Por qué le dijo Satanás? Porque Pedro estaba actuando de la manera como el diablo se presentó delante del Señor. En el capítulo número 4, verso número 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. La primera
el primer ataque para estorbar el plan de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que el diablo, que el Señor lo reprenda, hoy no ha descansado para estorbar, para desviar nuestras mentes, hermano, para nosotros vivir un evangelio a nuestra manera y no vivir un evangelio conforme a la voluntad de Cristo? La voluntad de Dios en Cristo Jesús era que tenía que padecer, tenía que morir y resucitar al tercer día. Pero Pedro dijo: de ninguna manera permites que eso te acontezca. Versículo 4. Respondió, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesús estaba tan, hermanos, afirmado, seguro, y aunque tenía hambre, pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra, que de toda palabra que sale. Aquí ve usted el mensaje de Dios y ve usted el mensaje del usurpador. Por eso lo conocen el engañador, el usurpador, el padre de mentira. Está presente. Y dice la palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Usted se puede pensar que el Señor obedeciendo al diablo. Escrito está que a sus ángeles mandará, dice la Biblia. Solo quería pasar aquí. Y le dice: y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve usted el modelo de vida que tiene delante de usted y delante de mí? Resistencia, firmeza en la palabra del Señor. Dice el último, hermano: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. De alguna manera intentó 3 veces. Habrá dicho el diablo: la tercera será la vencida, como muchos dicen. La tercera, tú serás vencido si no te sometes a Cristo Jesús. Dice la palabra: le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién era el que está insistiendo aquí? Desviar el camino que Dios ha establecido, hermano, para Cristo. Y llegó el diablo para engañar, para engañar. Y el Señor le dice aquí, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Ahora sí vienen los ángeles y le servían. Pero no era porque el diablo dijo, sino que porque el diablo no tuvo entrada, sino que porque el diablo tuvo que huir, porque no cabía, hermano, para engañar al Señor Jesús. ¿Usted se imagina, hermano, el plan de Dios? Tanto que se habla, que nos han enseñado en Levítico. Usted se imagina que cuando sacrificaban, hermano, a los machos cabríos, el sacrificio, que ya el mensaje es anunciado, que viene una ofrenda perfecta, que es Cristo, pero alguien siempre quiso detenerlo. Y ahora llega ya en el tiempo de los apóstoles, otra vez se manifiesta el diablo y le dice nuestro Señor: apártate de mí, Satanás. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo Jesús, hermano. Dice la palabra: vete, versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio
de Mateo, la respuesta del Señor a este enemigo. Enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia de Cristo, enemigo de los creyentes. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 10, vete, Satanás, vete. Ahora se manifiesta, hermanos, a través de la vida de Pedro. Desviar, ¿qué era lo que quiso hacer el diablo en el capítulo 4? Desviar el mensaje de verdad versus un mensaje de mentira. Porque recuerda que él dice, te daré, y él no tiene nada. Pedía adoración. No era para él la adoración, es solamente para Dios. Y dice la palabra, hermano, que le enseñó y tanto que hizo. Pero le dijo el Señor, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No pierde, hermano, manténgase en dos líneas. El mensaje de verdad versus el mensaje de mentira. Y siempre me he puesto a pensar, ¿no será muy llamativo lo que el diablo le prometió al Señor? Todos los reinos. En el último que se presentó al Señor, cuando le dijo, todo esto te daré, lo llevó primeramente. ¿Dónde se puede ver las cosas muy lindas? En el monte, dice, muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Algo deseable, algo interesante, algo que te llama la atención. Y le mostró y le dijo, ¿ves qué bonito? Este regalo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor, que es el Hijo de Dios, el modelo de vida, por eso sabe usted que nosotros, verdaderamente, amados hermanos, nuestra forma de vivir en esta tierra no debe de ser por el concepto de alguien, no debe ser la instrucción de alguien. Nuestro instructor o el que debe adoctrinar nuestra vida debe ser el Señor, porque es Él el que tiene palabra de verdad, porque ese es el que enseña de verdad, el que no, hermano, quiere que el hombre perezca. Yo recuerdo y lo llevo un momento atrás acerca de los reyes, hermanos. En el tiempo de los reyes, cuando a los reyes les gustaba el mensaje de mentira, y cuando les daban el mensaje de verdad se ofendían. Es más, castigaban al que daba el mensaje de verdad. Porque el mensaje de mentira es bien recibido. El mensaje de mentira, ¿por qué? Porque es atractivo, es dulce para los oídos, es lindo a nuestros ojos, es, hermano, lo que el hombre quiere ahora. Pero el mensaje de verdad, el profeta de Dios que le dijo que ha visto a Israel, hermano, esparcidos y sin pastor. Cuando recibieron ese mensaje como de muerte, de sentencia, lo despreciaron. Y aunque era sufrimiento lo que se anunciaba, pero era verdad, y ellos no lo creyeron y castigaron al profeta, porque el profeta estaba hablando verdad. Entonces la mentira, hermano, es bien recibida, pero la verdad es despreciada. Pedro llega, hermano, en esta ocasión y le dice al Señor, en esta escritura, en el capítulo número 8 del Evangelio de Marcos, no hubo lugar de lo que es el sufrimiento, hermano, en la mente, en el corazón de Pedro, el discípulo del Señor.
rechazó el mensaje del Señor. Se rebeló Pedro, hermano, con la idea de la cruz. Porque el camino que el Señor está hablando es otro camino de sufrimiento, de desprecio y de muerte. Despreciado. Pedro dijo: nunca o no permitas que esto te acontezca. Hermano, aquí Pedro se está manifestando, se está rebelando contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios en Jesucristo. No lo aceptaba. Algunos de nosotros nos gusta estar en Cristo, nos gusta cantar a Cristo, nos gusta estar entre los que cantan a Cristo, pero cuando nos damos cuenta de nuestra forma de vida que estamos viviendo, hermano, no hemos estado de acuerdo con la dirección que la palabra de Dios nos da a nuestra vida. No hemos estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque vivimos un evangelio, hermano. Nosotros hemos tomado al Señor como un Señor tan amoroso y también tan, hermano, que como que deja a su pueblo que haga lo que quiera. Eso no es el Dios que encontramos en la palabra. La Biblia dice, hermano, que cuando Pedro le tomó aparte, hermano, Pedro se manifestó que él no estaba de acuerdo con el camino. No estaba de acuerdo con la vida o la forma de vivir la vida del cristiano. Recuerde usted lo que dice el Señor en la palabra, que en el mundo hay aflicción. Eso dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, les dijo a sus discípulos. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. La aflicción tiene que ser, quizá la aflicción, la escasez, la necesidad, o yo no sé qué cuántas cosas llegan en nuestra vida, hermano. Va a llegar muchas cosas, pero debemos de aprender a estar firme, fiel a la palabra de Dios. No escapemos, hermano, por una abertura, por una puerta que se nos presenta, porque entonces venimos a caer como lo que nos enseña lo que es el hombre natural a través de Pedro, que aquí, hermano, tomó al Señor aparte. Lo tomó aparte. En el original dice, hermano, que esto significa que él lo tomó, asió, dice la palabra. Pedro asió de Jesús, lo llevó corporalmente a Jesús aparte para hablarle. Lo apartó porque el Señor estaba hablando lo que debía de hacer. Pedro comenzó a reconvertirle, dice la palabra. Esto también, hermano, es fuerte. No es simplemente un deseo o un intento, sino era un esfuerzo que Pedro hacía para detener que no le acontezca esto al Señor. Hermanos, los caminos del Señor, el hombre con nuestras actitudes, con nuestras acciones, mostramos indiferencia. Hermano, que aquí vemos lo que hizo Pedro. Se manifestó su oposición. Su oposición. No permitas que esto te acontezca. Esto no debe ni puede ocurrir. Pedro estaba determinado en impedir la cruz. Pero más sin embargo, él estaba apasionado con Jesús. Pero estaba dispuesto a impedir el sufrimiento o la cruz o la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Pedro estaba presionando a Jesús, que no sigue lo que estaba hablando. Pero era la boca de Satanás hablando a través de Pedro. Por eso el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pedro era usado por Satanás para tentar a Jesús. Pedro era, hermano, celoso de Dios. Porque aquí se puede ver que tenía un amor al Señor también.
Porque ¿quién de usted va a decir, voy a sufrir, voy a morir? Está a decir, bueno, está bien, que te vaya muy bien en el sufrimiento. Pedro por el un lado tenía razón porque amaba al Señor, estaba con el Señor, no permite que, pero era un engaño. Se da cuenta cómo está disfrazado un engaño o una mentira, porque esta mentira, hermano, es para, hermano, desviar el plan de salvación para toda la humanidad. Quiero que usted esté aquí pensando, mire lo que, como Pedro, sí, lo que manifestaba era amor humano de hombre, pero no estaba puesto sus ojos a la necesidad del mundo perdido, de las almas o de la vida espiritual. Era lógico lo que Pedro estaba haciendo, sí, en la mente humana. Como muchos dicen ahora, no hombre, ¿a poco no puedo hacer eso? Entramos en nuestra mente nosotros a pensar, pero a nuestra manera. Pero más la palabra del Señor nos da, hermanos, en esta noche. Pedro quería salvar a Jesús de la muerte. Si esto hubiera acontecido, la humanidad entera estuviera perdida. Porque si hay uno que se ha opuesto y hoy se sigue oponiendo en la vida de cada persona individualmente hablando. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está perdido, no tiene esperanza. Pero no se quiere ir a la condenación eterna solo, quiere ganar. Y la única forma más que está usando ahora es engañar a la gente, creer que está bien. Pero cuando nos vamos en la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos mal. Porque ¿en qué más pensamos nosotros? ¿A cuánto les gusta padecer hambre? Ninguno. ¿A cuánto les gusta, hermano, ver alguna situación en su vida que digamos que trae sufrimiento? No está de acuerdo. Lo que quiere, ¿qué es lo que anhela el hombre? Bienestar. ¿Qué es lo que anhela el hombre? Como le dijo el diablo al Señor, los reinos de esta tierra, todo eso te daré. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Busca lo mejor, quiere ser alguien importante aquí. Pero quiero decirle a usted que el Señor desde el principio eso Él lo rechazó. Por eso le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás. Hermano, el comportamiento de Pedro muestra el camino del mundo. Esto es la mente carnal. Por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pedro en esta ocasión muestra la mente natural, carnal del hombre. Hermano, y un hombre carnal, un hombre natural, recuerde que el natural es aquel que no tiene a Cristo. Sencillamente, hermano, el natural se rebela contra, hermano, la idea del Señor de salvar al mundo. Se rebeló y le dijo, no permitas que esto te acontezca. Hermanos que estamos aquí hoy, ¿a cuánto les gusta la vida buena? ¿Cuánto les gusta la vida buena? Gracias porque tengo salud. Gracias porque no me duele ni una muela. Gracias porque tengo abundancia. Gracias porque el negocio me va súper bien. Gracias. Todo bien. Todo bien. Y uno dice, qué camino tan bonito que yo estoy viviendo hoy. Pero mire el verso, el camino que el Señor enseña. El camino debe ser sufrido. Porque dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué es cruz? Cruz es sufrimiento. Cruz es negarse. Cruz, hermano, es hacer lo que otro te dice. Cruz es hacer lo que el Señor te manda hacer. Pero Pedro aquí no está dispuesto a aceptar. Ni él era el que estaba padeciendo, era el Señor el ejemplo primero. Aunque después, cuando él, hermano, cuando el Señor murió y resucitó, Pedro, usted sabe que Pedro murió
fue dado muerte, pero antes fue instrumento del diablo para desviar la voluntad del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, ¿a cuánto les gusta la comodidad? Pedro creía, hermano, que la vida tiene que ser confortable, una vida de placer. Hermano, esto es el camino que él creía, pero más el camino de Dios. Cuando una persona tiene este pensamiento o esta actitud, hermano, está rechazando el camino o está rechazando el sufrimiento de lo que el Señor resalta aquí. Que recuerde que el mensaje del Señor era necesario que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes, hermano, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro muestra la condición del hombre. Hermano, por eso cuando una persona que está aquí o una persona que nos está viendo donde quiera que está, si no es el Señor en nuestra vida, es el diablo. Porque no puedes tener, hermano, no puedes ser templo de algo más. Todos nosotros somos instrumentos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos su palabra y que nosotros seamos instrumentos de Dios, porque también el diablo anda buscando instrumentos que se oponen a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y esto es lo más terrible, porque hermano, los oponentes, los adversarios, o los que se prestan su boca, los que se prestan sus acciones, los que se prestan sus actitudes, hermano, no vienen de afuera, están en la iglesia. Pedro estaba con el Señor. Todavía uno se cuida de los que están afuera, pero es más terrible porque se levanta entre los que están entre nosotros. Y aunque no digan a mí, Pedro era el mejor. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan ustedes que es el mejor? Era el primero que hablaba por todos. Era el primero que sacó su espada para quitarle el oído en la oreja de aquel soldado. Era el que dijo, aunque todos te dejen, yo contigo voy a morir. Si es necesario, yo muero contigo. Era el más valiente. Pero aquí llega a ser un mensajero del opositor, que el Señor lo reprenda. No vino de afuera, hermanos. Los enemigos venían con la espada, venían con su lanza, venían con todo eso, eran enemigos. Pero dentro del grupo se levantó el mensajero del engañador. No permitas que esto te acontezca. Cuando nosotros hacemos actitudes, hermanos, saben que de toda la iglesia que estamos aquí, nosotros debemos de correr con la misma, el deseo, el mismo anhelo, lo que haya pues en vosotros, lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Como dice Pablo. Todos nosotros eso deberíamos de tener, pero ¿por qué hay actitudes? ¿Por qué hay decisiones? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué? Porque no tienes tu mirada en las cosas de Dios, tienes tu mirada en las cosas de los hombres, como dice el Señor a Pedro. A su nombre sea la gloria, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que busca el hombre? Placer, comodidad. ¿Qué más? Complacerse, salud, tiempo libre. Cuando eso es lo que anhela, nuevamente la cruz solamente, hermano, es un emblema. ¿Cuántos saben ustedes, hermano? Podemos poner una cruz aquí. Usted puede ver una cruz, pero no sabe el mensaje de la cruz. Y algunos traen una cruz aquí colgado en su pecho. Hermano, el mensaje que podemos ver en la cruz, eso es sufrimiento. La paga del pecado fue sangre derramada. Fue, hermano, clavos en las manos del Señor. Fue clavo en los pies del Señor. Fue, hermano, le abrieron el costado. Para la gente solo mira una cruz. Eso es solamente, y muchas personas así son, solo ven la cruz, pero no saben cuál es. La cruz, decía un pastor, decía él que es el lugar donde fue ejecutado el Señor. Cuando tú ves la cruz, debes de ver como el lugar donde al Señor lo decapitaron, hermano. Pero uno no lo ve eso. Entonces, cuando uno tiene la actitud como lo que hizo Pedro en este tiempo presente, está usted renunciando. O sea que hay la cruz, pero para mí no es tan importante.
Y lo que nos enseña el Señor en esta noche es que nosotros, como pueblos del Señor que estamos aquí, hermanos, esto es muy importante. Muy importante que tú seas un receptor del mensaje de Cristo. Hay mensajes del Señor que ay, pero este está duro. Pero es el mensaje que te va a hacer bien. Es el mensaje que te instruye tu vida espiritual. Es el mensaje que te hace negarte a ti mismo. Pero versus el mensaje del engaño, como engañaron a Eva, con que Dios te ha dicho que no podrás comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabe Dios que el día que comes serás como Dios. Entre el mensaje de mentira, el engaño. Bendito sea el Señor. Y el mensaje no es tan malo, no es que te golpea, sino que es dulce, que te trae satisfacción en tus oídos. Entonces, cuando una persona busca comodidad, placer, deseos, hermano, satisfacer su vida, su humanidad, desprecia, hermano, lo que el Señor sufrió. La palabra del Señor, hermano, nosotros debemos de tener a nuestra mente, ¿verdad? Que lo que enseña el Señor es sacrificio, aleluya, negación. Que lo que enseñó el Señor es vergüenza, dolor, agonía. Y todo esto era para reconciliar al mundo perdido en nuestros pecados. Razón dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 14, lo que hace la palabra del Señor o lo que hace el enemigo. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Escuche bien. Esto llega a ser un discípulo así. Los que cayó entre espinos, dije Lucas 8:14, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y luego, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Qué es lo que mata la palabra en nuestra vida? Afanes. Número 2. Aleluya. Son ahogados por los afanes, la riqueza o los placeres. Satisfacerte a ti. Sentirte bien. Ay, ahora sí estoy viviendo una vida muy buena. Hermano, eso ahoga la palabra del Señor. Porque así dice el texto. Los placeres de la vida y no llevan fruto. Mire lo que es. No es una persecución, no es un peligro, sino que los afanes, la riqueza, los placeres, hermano, ahogan para que tú no seas un hombre espiritual, sino sigues siendo un hombre natural, carnal, que te hace poner tu mirada siempre en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, como dice el Señor. Como dijo también en Lucas 12:19, el Señor hablando, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hay un texto en 1 de Timoteo, capítulo número 5. Y en su versículo número 6, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6. Los hermanos están aquí, mira. ¿Qué dice aquí la palabra? Pero la que se entrega, la que se entrega a los placeres, que dice, ¿cuántos se están complaciendo así? ¿Qué es lo que dice? Cuando uno se complace a sus gustos, lo que te pide tu carne, todo lo que tú quieres, ¿qué dice la palabra? Viviendo está muerta.
Pedro en ese entonces, el hermano, estaba pensando como un hombre totalmente sin el Señor. Y no solamente eso, sino que el Señor le dijo boca de Satanás, porque él era el que quería impedir el sufrimiento del Señor. Bendito sea Cristo. Mire, saben ustedes, va que a nosotros no nos gusta el sufrimiento. No, no nos gusta. Leeré otra porción para saltarnos a un tercer punto. Isaías 47, verso 8 y verso 9. Ahí está en la pared y ahí está en su Biblia. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad, viudez, en toda su fuerza. Vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Hermanos, ¿sabe usted que después del sufrimiento viene? El problema de hoy, que la gente quiere deleite, quiere gozo, quiere placer, quiere confort, quiere satisfacción primeramente, no quiere padecer. Pero como le dije el otro día, hermano, muchos dicen que el que llora, ¿cómo dice? De último, ¿verdad? No. El que ríe de último, ríe mejor. Ahora muchas personas quieren reír, quieren gozar, quieren placer. ¿No se ha puesto a pensar usted lo que es el final? Pero vea a mi Señor Jesús, que Él cargó su cruz, que Él padeció, recibió los clavos, la corona de espinas. Hermano, duró 3 años en la tierra, en el ministerio. Después, cuando Él resucitó, ya nadie más le pudo tocar. Y cuando resucitó, estuvo un tiempo en la tierra. Y luego dice la palabra, hermano, que viendo a los discípulos fue alzado al cielo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora Él no es un siervo sufriente. Ahora es uno, hermano, que le adora todo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doble delante de su presencia. Pero antes, ¿qué? Sufrimiento. Pero este es al revés. La gente de hoy quiere gozo, quiere placer, quiere, hermano, vivir una vida de comodidad y despreciar, hermano, porque el camino que el Señor enseña, por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú eliges tu fiesta ahora o tu fiesta después. Por eso Pedro fue reprendido. Le dijeron, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Poner la mira en las cosas de Dios es estar dispuesto ahora a obedecerle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra actitud, hermano. Pero esperamos una vida mejor por venir. Pero si ahora escoge usted hermano, debería, yo le voy a decir a usted, la gente debería estar corriendo, buscando al Señor, congregándonos, hermano, en todos los tiempos, buscando, hermano, vivir gozo, vivir la vida en Cristo Jesús. Y van a venir situaciones, persecuciones, problemas, ahí van a haber. Pero hermano, el Señor de todo ello nos librará. Y tendremos un futuro eterno de gozo y de paz con el Señor. Pero si ahora buscamos, ay hermano, por eso no hagas de esta tierra tu cielo, ni tu tesoro. Hermano, no seas como lo que Pedro dice. No permitas que esto te acontezca nunca. Algunos creen, hermano, que el triunfo, la victoria, el poder, el reinado, hermano, supremo, son el camino de Dios. Oye, repito esta lectura.
Algunos creen que el triunfo, la victoria, poder y el reinado supremo son el camino de Dios. A su nombre, gloria. Pues usted puede decir si cree que es así, pero hoy cambia su mente. Dice que esto era la idea que tenían todos los judíos en tiempo de Cristo. Y eso era el concepto que Pedro también tenía de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Gloria a Jesús. Por eso el Señor nos da aquel texto en Mateo capítulo 20, verso 25. ¿Dónde quedan las personas? ¿Dónde quedamos, hermanos? ¿Dónde quedamos nosotros? Ay, qué duro es tardar en el culto, qué duro es ir a la oración, qué duro es tengo que pedir permiso en el trabajo, qué duro es, si tengo tiempo, sí. Mire, hermano, mire, ¿qué? Si no estamos dispuestos ni nosotros a disponer nuestro tiempo para Dios, ¿cómo vamos a estar dispuestos a sufrir? Algunos dirán, pero es que Él ya sufrió por mí. No, varón. Ese es el camino. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Vamos a aplicar un poco, hermano, las ideas del hombre a su condición emocional, mental, como su condición física, material, queda revelado en ese concepto que Pedro muestra. Dice el Evangelio de Mateo, dije 20, 25 y 27. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Quieren ser grande aquí ahora? Si quieres ser grande delante de los ojos del Señor, tenemos que ser servidores, siervos del Señor, servirnos los unos a los otros. ¿Saben ustedes por qué hay gente, hermanos, que son, o personas o hermanos, que son jefes en los trabajos? Dice, yo soy el manager. Así dice. Pero ¿sabes tú que él no llegó a esa posición? Cuando uno lo llevan al restaurante, hermano, a bañarse en salsa. Y a bañarse en salsa. A hacerlo más duro. Porque siempre el último que entra en un trabajo hace lo más duro. Y si aguanta, pasa. Si sigue aguantando, sigue avanzando. Y si aguanta más, cuando le preguntas, cuando ya es jefe, le pregunto, ¿cuántos años tienes aquí trabajando? Mínimo 12. O si no 20. O si no dice 35 años, pero ya apenas si ya anda, ¿verdad? ¿De qué te sirve ya ser jefe 35 años? Hasta para morir. Porque uno entra a trabajar ahí de los 25 y ya tiene 35 trabajando ahí. Pero hay un sufrimiento. No. Ay, tú te miras bonito. Wow, ¿cuántos años tienes? 20. Ok, te vamos a poner de jefe. ¿Qué vas a hacer jefe si no sabes hacer nada? El camino que enseña el Señor es eso. De pequeño a grande. Del suelo con Cristo un día, hermanos. Pedro, él no entendía eso. Él dice, no permitas que eso te pase. No. A su nombre, gloria.
Juan, capítulo 5, verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo creéis? O sea, ¿cómo tú crees en el Señor si tú buscas gloria que viene de los unos de los otros? Por eso si alguien de ustedes está aquí y dice, yo sé todo. Dice Pablo a los Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No seamos sabios de nuestra propia opinión, amados hermanos. Hay dos textos en Proverbio, hermano, que yo subrayé. Por eso Pedro recibió la gran reprensión: apártate de mí, Satanás. El proverbista dice en el capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y hay otro texto que le voy a leer en Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pregunta. Dice la palabra, más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuántos creen que todos lo saben? Uno ya sabe. Dice que hay más esperanza en el necio que aquel que se cree que sabe. Así que, hermano, antes de que vamos a concluir ahora, dejo yo en claro lo que el Señor nos enseña en esta palabra, que el hombre natural es de Satanás. ¿Quién es el hombre natural? Aló, hermanos. ¿Quién es el hombre natural? El que piensa en las cosas de este mundo. Ese es natural. Sí, le digo a usted, si usted, mire, haga una pregunta en su interno, ponga su lámpara con el Señor. ¿Cómo usted anhela? Señor, ayúdame. Yo sé que hay luchas, hermano. Yo sé que uno tiene que luchar para avanzar en su vida espiritual, pero tu deseo es seguir adelante. Tu deseo es avanzar. Tu deseo es seguir. Y siempre tienes en tu mente, Padre, ayúdame. Señor, ayúdame. Mi carne se opone, mi carácter, ayúdame, Señor. Tu deseo es avanzar. Pero hay personas que no tienen eso, nada. Solo dicen que mi cuenta crece, que me salga bien este negocio. Oh, que mi cumpleaños la otra semana. Todo. Ay, que el cheque que viene, me voy a Macy's. Ay, que cuando viaje mi marido, ay, lo amo tanto. Pura cosa así estás. O sea, en otra palabra, tú no miras para arriba, solo estás viendo aquí abajo. Ese es un hombre natural. El hombre natural es de Satanás. El significado literal, hermano, del nombre Satanás, es adversario, usted ya sabe. Y si usted, hermano, vive o tiene actitud como lo que manifestó Pedro, o como lo que el diablo le ofrecía al Señor, hermano, es un adversario. ¿Y quién es el adversario del Señor? Satanás. Llamar a Pedro Satanás, hermano, era una actitud que el Señor tomó. ¿Sabe que a nadie ha llamado el Señor más fuerte? Les dijo a los escribas, fariseos, hipócritas.
les dijo sepulcros blanqueados. Pero Satanás es como que el más hermano, más fiel que está aquí, de repente Satanás dice, wow, se va a desplomar en el piso. Así que a Pedro le dijeron, Satanás. Hermano, era severo, pero era una severidad necesaria. Pedro estaba tentando a Cristo, hermano, con la misma tentación que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Con la misma tentación. Excepto que en capítulo 4, bueno, dice que es el diablo. En cambio, en Marcos 8, 32, 33 dice que es Pedro. Cuando tú te opones a la voluntad del Señor, te llames como te llames, el Señor le dio un nombre, el hombre natural es de Satanás. A su nombre, gloria, hermano. Que no se apague el gozo, porque este es muy importante, hermano. Yo siempre les digo a los hermanos aquí, usted que está aquí, cuando usted toma una decisión, cuando hace algo, hermano, está la balanza de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo correcto? Piense quién es usted y piense quién le instruye a usted, quién es el que lo adoctrina diariamente. Allí elige su decisión, porque Dios nunca le va a decir que tome una decisión equivocada, porque el Señor es un maestro de maestros. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Hermano, este hirió el corazón del Señor. ¿Cómo es que su discípulo se convierte en un instrumento? Este es, como decimos, un puñal en la espalda. Porque uno que está con el Señor debería aprender del Señor, la fe del Señor, el sufrimiento del Señor, ¿verdad? Porque los dice que los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y aquí sale uno con él que se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo cuando se opone a la voluntad de Dios? ¿Cuántos se oponen a la voluntad de alguien, hermanos? ¿Qué es lo que implico? ¿Qué es lo que yo manifiesto cuando yo me opongo a la voluntad de alguien? ¿Está aquí, hermano? Eso lo que estoy diciendo es que yo sé más que tú. Cuando yo me opongo ante ti, es decir que yo sé más. O si tú te opones conmigo, no, que no es así, que no, que hermano es así, no, que es así. Entonces, ¿qué tú estás manifestando que sabes más? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Él está manifestando que él sabía más, porque él no estaba de acuerdo que el Señor se vea. No permitas que esto te acontezca. Esto era la actitud de Satanás, hermano. Se opone a la voluntad de Dios y afirma saber más, o sabe lo mejor. Afirma ser más sabio que Dios. Cuando la persona no acepta el plan de Dios para la vida, la esencia de lo que Dios dice, la cruz se hace innecesaria. La muerte de Jesús para salvar al mundo, hermano, lo vemos como que si no fue necesario cuando nosotros tenemos otra opinión en contra de la palabra del Señor. ¿Para cuántos de ustedes saben que el sufrimiento del Señor es el único sacrificio importante? ¿Cuántos de nosotros sabemos que por la muerte de Cristo tenemos vida? De lo contrario, estamos muertos, hermano. Entonces, cuando uno dice que tiene un plan mejor que Dios, está diciendo el Señor no era necesario todo lo que ha pasado. Creemos saber nosotros más que Él. Pedro llegó hasta este punto. Bendito sea el Señor. Así que el Señor acusó a Pedro de ser Satanás, de estar bajo la autoridad de Satanás, de hablar por Satanás. Se había vuelto como Satanás, un adversario del plan de Dios para con su Hijo y para con la salvación de toda la humanidad. Bendito sea Dios. ¿Quién lo dijo? El Señor. Si te opones a la voluntad del Señor, de veras, hermano, si tú crees que tienes un concepto más sabio,
Uno no lo ve como que no es nada, pero esta palabra me hizo a mí reflexionar. Hay cosas que uno hace o piensa que cree ser más sabio que Dios. Y cuando nosotros no somos más que nuestro Señor, hermano. ¿Qué le dijo el Señor, hermano, en el Evangelio de Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Piense bien y deténgase un momento. Cuando nosotros nos vamos en contra de la voluntad del Señor, como he dicho varias ocasiones, estamos, hermanos, yendo a la bancarrota. Y nos estamos yendo al sufrimiento seguro. Pero si vamos en la voluntad del Señor, vamos a la victoria segura. Vamos a la vida eterna segura. Bendito sea su nombre. Así que el hombre natural pone su mente en las cosas materiales, no en las cosas de Dios. Las palabras, hermano, no pones la mira, significan pensar, tener en mente. Pedro no tenía su mente, sus pensamientos en línea con la mente y los pensamientos de Dios. Sus gustos eran diferentes a los de Dios. Los pensamientos y gustos de Pedro eran, hermanos, mundanos, destinados al placer propio, no espirituales, no agradando a Dios. Estaba usando razonamiento humano, no el razonamiento de Dios o no la palabra de Dios. La muerte del Hijo de Dios mediante el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo le resultaba desagradable a Pedro. En su concepto era una idea inadecuada para Dios. Note las palabras de Jesús a Pedro. Cuánta verdad encierra, hermano. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dónde estaba el enfoque de Pedro? En la de los hombres. ¿Qué es lo que quieren los hombres entonces? Ahí los hombres no quieren padecer, no quieren ni sufrir. No están de acuerdo con eso. Por eso el Señor le dijo que no pone su mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La muerte de Jesús, hermano, era necesaria. Y ya vamos concluyendo. Romanos 8:5. Mire, yo le quiero decir algo antes que lea Romanos 8:5. Yo le pido en el nombre del Señor que usted sea adoctrinado por el Señor. Que su palabra nos adoctrine cada día. Y que no nosotros nos apoyemos en un concepto. O en un pensamiento. O en alguien que nos dijo algo, que nos diga algo. Tenemos la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice a los romanos, habla de la vida viviendo en el Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amado que está aquí hoy, el Señor lo reprendió diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Dónde está tu mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Esta palabra es severa, hermanos. En la mira, en las cosas de los hombres o en las cosas de Dios. La pregunta es para ti y es para mí. ¿En dónde está nuestra mirada?
Razón dijo el apóstol Pablo, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos son enemigos los que están en ese concepto de que andan en la carne o piensan en las cosas del mundo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que no hay que importa lo que Dios dice. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo este es lo que he decidido y este es punto y aparte. No te burles más de Dios, el que va en fracaso eres tú, no soy yo. Cuando nosotros nos oponemos a la instrucción del Señor, el que va deslizado seguro a la muerte es el que se rebela. Pero el Señor nos habla a través de esta palabra. Iglesia, usted que está aquí hoy. Hermano, ¿qué voy a hacer yo? Mire, tengo esto. Yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, yo tengo un plan. Está bien. Vete de mí. Como dijo el Señor. Satanás. Toda persona que se opone a la verdad de Dios no es de Dios. Porque el que es de Dios está con Dios. El que es en contra de Dios no está de acuerdo. Alábele, hermano. Sea bendito su nombre. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Mira esta palabra, hermano. Uno puede esconderse. Uno puede decir, yo no tengo nada de eso. Y uno puede como que hasta traer un velo blanco en su cabeza. Y se sienta aquí. Yo tengo un texto que subrayé también. Salmo 94, verso 11. Oye lo que dice. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Ni siquiera necesito que me digas. El Señor lo sabe. Por eso Él dice, seas con Él y no contra Él. Jesús fue tentado a pasar por alto la voluntad de Dios para su vida. Y mire, como le dije al principio, hace un instante, ¿de dónde vino la tentación? De su discípulo. Amados que están aquí, con frecuencia somos tentados a pasar por alto la voluntad de Dios. Y desafortunadamente, la tentación con frecuencia, ¿de dónde viene? No viene de lejos. Viene de un compañero o de un amigo. Querrán librarnos del difícil sendero de problema, de dolor, de prueba. Sin embargo, la sugerencia de ellos de pasar por alto lo que enseña el Señor no es de Dios. Ese es como lo que te dicen a ti. ¿Otra vez culto? No, hombre. No, necesitamos sacar a los niños al parque. Váyanse al parque. Échate tu buen descanso. Vete a la playa, aunque están los hermanos aquí. ¿Qué más? Hay un partido de fútbol allá, mejor relájate, necesitas ejercicio. Oiga, ¿o sí, verdad? Mientras aquí los hermanos sudando, cantando. ¿Otro? ¿Dónde está su mirada? En las cosas de los hombres. Y no digo que tú no debes de tomar tu tiempo, pero nunca quites el tiempo que le pertenece a Dios, que es del Señor. A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces, con frecuencia, hermanos, somos tentados nosotros también a pasar por alto. Cuando eso viene a tu mente o alguien te dice, recuerda que eso no viene de Dios, viene de Satanás. Mire cómo se identifica uno después. Pedro, aquí solo leo este versículo, hermano, usted escúchelo nomás. El testimonio de Pedro después de la muerte y resurrección de Jesús. Él escribe, hermano, en 1 de Pedro 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. Un después. Pero la tentación te llega. La tentación nos llega. Y debemos de saber, aunque sea Juan, aunque sea Pedro, aunque sea santo, se llame, aunque se llame Tomás, aunque se llame Pedro, póngale usted el nombre, aunque se llama Raúl, o se llame como se llame, debemos de tener los oídos, hermano, afinados por la palabra de Dios. Que lo que viene, de dónde viene y quién lo está diciendo. No estamos viendo quién es, sino que quién está usando esa vida. Porque recuerde que Dios nos hizo para su instrumento, pero hay uno también que quiere ocupar su lugar, el lugar del Señor en nuestra vida. Entonces el mensaje, hermanos, de Cristo versus el mensaje del engañador. El engañador nos promete buenas cosas, hermano. El engañador nos promete vida segura, vida de deleite, de placer, pero sabes que después viene el sufrimiento. Pero si ahora, hermanos, sometemos nuestra carne, nuestra voluntad al Señor, sabemos, la palabra dice, que reinaremos con Él por siempre. Aleluya. Y Él es la paz y Él es nuestro gozo por toda la eternidad. Que Dios te bendiga hoy, hermano. Una de las cosas que me impacta en mi vida es que usted y yo estamos en peligro y debemos de pedir sabiduría a Dios. Que cuando nosotros actuamos o hablamos o decimos o pensamos o tomamos una decisión, debe ser en favor siempre de la verdad del Señor y no a favor de mi humanidad. Cuando es a favor de mi humanidad, ya sabes quién es, Satanás. Pero si es a favor de la verdad del Señor, siempre honrando el nombre de Dios para la gloria de Dios, estamos en su voluntad. Pero para eso a veces tenemos que quedarnos nosotros, tal vez no de acuerdo, pero sabemos que es mejor hacer, como dice el apóstol Pedro, después, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te gusta la vida confortable? ¿Te gusta el placer? Oh, hermano, no digas, es que esto es lo que Dios me está dando a mí. Pon tu mira en las cosas de arriba. Dios les bendiga, pónganse de pie. Gloria al Señor. Oramos, hermano, le damos gracias al Señor. Dios maravilloso. Cuán revelador es tu palabra en nuestra vida. Es usted, Señor, el que conoce nuestra condición delante de tus ojos. Nuestras opiniones, Señor, me doy cuenta a través de tu palabra que son anuladas porque tu verdad permanece. Tu verdad, Señor, es la que brilla siempre. Yo le pido, Señor, por nuestra vida, por tu pueblo, por tu iglesia, que estamos reunidos aquí, que podamos llegar a ser esos discípulos, hacedores de tu palabra, Señor. Y que el sufrimiento, Señor,